Bendito nuestro Padre que está en los cielos. Vamos a recibir la palabra que el Señor envía para nuestros corazones en esta preciosa reunión. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 28. ¿Podemos darle lectura juntos con toda nuestra fuerza? Hagámoslo. 1, 2, 3. Como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no tiene control de sí mismo. Es el hombre que no controla su carácter. Es el hombre que no domina su espíritu. Quiere decir entonces que esa persona le ha dado el control o el dominio a alguien más. Es como cuando tú vas manejando y alguien te dice: déjame, yo conduzco. Entonces tú dejas el volante y alguien conduce y tú ya no tienes el control. Pero el Señor nos da este mensaje para que revisemos cómo está nuestra vida. Si eres tú quien controla o te controlan. Si eres tú quien dominas o te dominan. ¿Eres tú quien dirige bien tu vida o te la están dirigiendo? Que sea Dios hablando a nuestros corazones. Con tu mano derecha en alto, abre tu boca y dile al Señor: habla a mi corazón, Señor. Háblanos en esta hermosa reunión. Que tu palabra sea sembrada en nuestras vidas. Queremos poner por obra tu consejo, tu instrucción. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que nos ha justificado y nos ha lavado con su preciosa sangre, en el nombre de Jesús. Amén. Y todos decimos amén. Gloria a nuestro Dios. Nunca se nos olvide en nuestra vida cotidiana pedirle a Dios esas virtudes que requiere nuestra alma. Diariamente debe ser una oración para que nuestra vida tenga resultados favorables. Amén. ¿Podemos pedirle al Señor las virtudes con toda su fuerza? Amén. Celébrelo. Celébrelo con toda su fuerza. Tome su asiento, por favor. Vemos cómo en las ciudades antiguas tenían un claro concepto de lo que es la protección, las murallas alrededor de una ciudad. Era clara el conocimiento de lo que importaba tener murallas alrededor para ser librados de invasiones, ser librado de otros pueblos que querían conquistar e invadir el territorio. La propia ciudad de Jerusalén contaba con su muralla y sus puertas. Y todo eso tiene un significado en el plano espiritual para nuestra vida.
porque todos los que estamos aquí tenemos bendiciones, dones, talentos, una familia, tenemos bienes, tenemos recursos que Dios nos ha dado, y desde luego hay estructuras malignas que quieren invadir, que quieren entrar, que quieren llevarse lo valioso. En esta imagen que colocamos en la pantalla, nos damos cuenta cómo en esta ciudad inclusive había doble muralla, doble protección. La propia escritura, la Biblia, dice en el libro de Josué que cuando comenzó la conquista de Israel en esos territorios que Dios ya le había dado, dice que Jericó estaba bien cerrada y los muros, dicen los sabios, que cabían 2 carruajes, uno de ida y uno de venida. El espesor el tamaño de la muralla era muy ancha. Entonces, para bombardear esa muralla o para derribarla no era sencillo, no era fácil. Estaba muy ancha la muralla. ¿Cuánto mide un carruaje con sus caballos? Un carruaje más o menos que camine libremente, ¿cuánto medirá? ¿Unos 6 metros? Más o menos, ¿no? 5 metros de ancho, más o menos, para correr así con libertad. 5 metros más otros 5 de venida, estamos hablando entre 10 y 12 metros de espesor. Fíjese, ¿cuánto mide una calle en donde pasan los carros de ida y de vuelta? 10 metros, ¿no? Más o menos, 10, 12 metros. Pues ese era el tamaño del espesor de la muralla en Jericó. ¿Y quién derribó esa muralla? Dios. ¿Quién inició esa conquista? Israel. Tú das el paso y Dios te respalda. Entonces, también esas murallas tenían su torre de vigilancia para que el centinela, el vigilante, estuviese observando con mucha atención si se avecinaba un peligro o el enemigo quería invadir. Le pido que escuche la enseñanza del día martes acerca del centinela. Entonces, al revisar, hermanos, los acontecimientos que se hicieron presentes en el 5º mes del calendario hebreo, nos damos cuenta cómo el pueblo de Israel fue invadido por el enemigo. Entró. Pero ¿cómo es que entró? Si las murallas estaban altas, si esas murallas estaban firmes, ¿cómo es que entró el enemigo? Ahorita lo vamos a entender. Y entonces el sabio Salomón hace una declaración y dice que la vida de la persona, cuando no ejerce la autoridad, no ejerce la obediencia a las instrucciones de Dios, entonces esa persona le da las riendas, le da el control o el dominio a otra estructura. Y la escritura nos dice que la lucha que tiene el creyente no es contra sangre y carne, sino contra principados,
potestades, gobernadores y huestes de maldad. Hay estructuras malignas que buscan de una o de otra manera invadir y controlar a la persona. Entonces, esta figura o esta imagen que he puesto aquí, imagínese que es usted, esta ciudad, es su cuerpo, es su persona. Y cuando no cuidamos las murallas, entonces los seres malignos invaden el corazón y toman el control de la persona. Y entonces lo que hacen esas estructuras es invadir, pero derribar aquello que se construyó, aquello que se ha edificado. Se llevan lo más valioso o hasta llegan a tomar posesión de ese territorio. Y es lo que hace el enemigo con las personas. Cuando una persona reconoce a Dios en su vida y escucha con atención sus mandamientos, esa persona se le es colocada una sobreprotección o una protección sobrenatural. El rey David explicó y habló una ocasión en el Salmo 139 y dijo: por detrás y por delante tú me has cercado, tú me has blindado y tu mano has puesto sobre mí. Y los que están en su mano, nadie los arrebatará. Vemos entonces cómo la persona que se acerca al Creador, reconoce a Dios como su Señor y está al pendiente de sus instrucciones, Dios pone un cerco, Dios pone una protección. ¿Cómo sucede esto? El hombre no lo alcanza a entender. En una ocasión Job lo declara y dice: he aquí me adelanto, he aquí cuando doy el paso y quiero verlo, no está allí. O sea, mis ojos no lo ven. Y luego dice: cuando retrocedo, no le puedo percibir. O sea, la visión humana no alcanza a ver esto. Y por eso el ser humano que no entiende y no le pide a Dios la sabiduría, no va a poder comprender la protección que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Solo cuando Dios activa la visión del hombre es cuando puede entender y ver con claridad la gran gama de bendición que tenemos. El profeta Eliseo una ocasión le clamó a Dios y le dijo: Señor, ábrele los ojos a mi siervo para que vea, para que contemple todo lo que tú has puesto alrededor de tu pueblo. Y dice que nuestro Señor activó la visión de ese colaborador, y cuando los ojos de ese colaborador fueron activados, dice que vio carros de fuego, gente de a caballo alrededor de la casa de Eliseo. Dele un aplauso a Dios, diga: gracias por la protección que tú me has dado. Abra su boca y dele gracias a Dios. Dice: cuando se manifiesta a la izquierda, no le distingo. Se vuelve a la derecha y no lo veo. Porque nuestra visión natural está limitada. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios para poder decir: ahora veo lo que antes no veía.
y que las escamas de nuestros ojos sean quitadas de nuestra vida para poder ver con claridad lo que Dios ha puesto alrededor nuestro. Vemos como este hombre de Dios llamado Job tiene un blindaje, pero antes refleja la Escritura el comportamiento, el carácter, la disciplina, la entrega y compromiso que vivía Job. El Señor le dice a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. ¿A cuánto les gustaría que Dios testificara así de tu persona? Y entonces dice 4 características: hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vamos a repetir estas 4 características. Aquí las he puesto en forma de listado con toda su fuerza. Hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hombre intachable habla de que no se complacía con la falsedad, con el engaño o la simulación. Esas son de las cosas que constantemente tenemos que ir eliminando de nuestra vida. El tener una doble vida o doble apariencia. Dios quiere que seamos genuinos. Por eso nuestro Dios se atrevió a testificar de Job, porque en él no operaba, no permitía que la falsedad o la simulación obrara en su vida. Cuando dice recto o yashar, es aquella persona que no se va a los extremos. Es la persona que está en el punto del equilibrio, la justicia, sensible a las necesidades, cuando sí, cuando no. Número 3, era temeroso de Dios, y esto ya lo hemos aprendido. El temor a Dios, el temor al Señor, es cuando uno se asombra, cuando uno reverencia, hace reverencia al Creador, cuando uno respeta su presencia, cuando uno se somete a su instrucción. Eso es ser temeroso de Dios. Y apartado del mal. Una de las cosas que promueve la maldad es el orgullo, la altivez, la soberbia. Y eso provoca que la persona se convierta en un rebelde. Es lo que le sucedió a Satanás. Pero vemos a un Job con estas 4 características. Cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios, en su vida se compromete y le pide al Creador que lo ayude a caminar en esa senda que conduce a la vida, en ese sendero que produce alegría, en ese sendero en donde está la paz y la verdad. Entonces nuestro Padre Dios interviene de manera sobrenatural en la vida de sus hijos y coloca en ellos un blindaje, coloca en ellos una protección. Y vea lo que dice Satanás al Señor. El Señor lo reprenda a esta estructura maligna. ¿Acaso Job teme? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso? Y fíjese cómo le dice al Creador: ¿acaso Job te sirve? ¿Acaso Job está contigo
de balde. Y mire lo que observa la estructura. Y este es un conocimiento que tiene el enemigo, Dios lo reprenda, de lo que Dios ha puesto alrededor del creyente. ¿No has hecho tú una valla alrededor de él? Levante su mano y diga: gracias por la protección que has puesto en mi vida. De su casa, dele gracias a Dios también por la protección. Diga: gracias por la protección de lo que hay en mi casa. De todo lo que tiene, dele gracias. Gracias por todo. Gracias por la protección que has puesto en todos los bienes que tengo. Luego dice: por todos lados. ¿En dónde estaba el blindaje? Por todos lados. ¿En dónde estaba la protección? Todos lados. Pregunto, ¿tú le crees a la palabra? ¿Crees que Dios ha puesto esa protección en tu vida? Bueno, y otra cosa que observó Satanás, dice: has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. ¿Valdrá la pena estar bien con Dios? Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para que las murallas estén de pie? ¿Qué hacer para que ese blindaje esté firme? ¿Qué hacer para que no haya invasión a nuestro cuerpo? Porque algo que busca Satanás y sus demonios, Dios lo reprenda, son cuerpos. Ellos no pueden actuar si alguien no le presta su cuerpo. Están limitados. Esos seres malignos están limitados hasta que alguien le presta su cuerpo. Cuando una persona le presta su cuerpo a esas estructuras, entonces desarrollan toda su operación diabólica, su destrucción, su manipulación, y ensucian, pervierten, corrompen, enferman a esa persona que le abrió la puerta a esas estructuras. El libro de Proverbios 22-28 nos da un consejo nuestro Señor y nos dice: no muevas el lindero antiguo que pusieron tus padres. El mover el lindero está diciendo: quiero un agregado. Quiero poner dentro de las instrucciones, dentro de los principios del reino, yo quiero darle un agregado más. Por eso está escrito en la Biblia que no debemos aumentarle ni quitarle al escrito está. Cuando tú agregas algo, estás abriendo o estás manifestando que el lindero se está moviendo. Y cuando se mueve el lindero, estás abriéndole la puerta al invasor.
Un ejemplo. Satanás le pregunta a Eva y le dice: con que Dios os ha dicho que no comáis de ninguno de los frutos de los árboles. Y le sacó la sopa, le sacó la información. Dice: no, de todos los árboles podemos comer. Le sacó la información, excepto el árbol que está en el centro, el árbol del conocimiento del bien y del mal. De ese no podemos comerlo, y le agrega: ni tocarlo. ¿Acaso Dios dijo que no lo tocaran? Fue un agregado. Y los agregados son la oportunidad que busca Satanás, Dios lo reprenda, para invadir, porque te vuelves ilegal, haces cosas ilegales, y entonces de ahí se aprovecha esa estructura. Por eso esas costumbres o tradiciones que muchas veces vienen a querer ensuciar nuestro entorno, o a nivel congregacional hacer cosas, festividades, actividades, tradiciones, costumbres que no tienen el respaldo escritural, son puertas que se abren a los demonios. ¿Usted cree que celebrar el Halloween en una iglesia o en un hogar creyente sea una manera de compartir la palabra y el evangelio? No, pero se abre una puerta. Cuando al niño lo disfrazan de bruja o de calaca o de cebolla o no sé de qué, cuando lo disfrazan, ¿qué estás diciéndole al mundo espiritual? Aquí está un cuerpo, aquí está el cuerpo de mis hijos para que tú los ocupes. Pareciera que da risa, pero no es de risa, porque el mundo espiritual sí se ríe de la ignorancia de mucha gente. Cuando oferta y entrega, por ejemplo, los 15 años, aquí está la muchacha, presentamos a la sociedad a una nueva integrante para que el espíritu de fornicación, lujuria, adulterio, porque eso es lo que se menciona, y alrededor de ellos sus chambelanes que le hacen fiesta. Eso no está en la Biblia, hijos. Y no sé por qué me metí en esto si estoy hablando, pero por algo será. Pero todas esas prácticas son puertas que se abren. Por eso dice: no muevas el lindero, porque mover el lindero es como decir: yo soy más listo que el que puso las leyes. No muevas el lindero, porque entonces estás diciendo: yo soy tramposo, yo sé más que. Y el arquitecto y el alto mando del cielo, el creador de los cielos y de la tierra, es el Padre que ha diseñado todo a la perfección. Todo lo que necesitamos, todo lo que el cosmos necesita, Él lo tiene bien administrado. Pero también en Eclesiastés 18 dice que el que cava un hoyo cae en él. Levante su mano y diga: líbrame, Señor, de ser un tramposo. Líbrame de ser un ventajoso. Porque si tú estás colocando una trampa para que la persona que pise ahí se caiga, ¿qué es lo que el Señor te está diciendo? Estás sembrando maldad, vas a cosechar maldad.
Y al que abre brecha en un muro, lo muerde la serpiente. ¿Usted le haría un agujero a la muralla? No, en serio. ¿Usted le haría un agujero a la muralla si dice que va a entrar la serpiente? Solo que estuviésemos, ¿cómo se le llama esto? Solo que hubiese locura. ¿Qué creen que pasó? No, pero conteste. ¿Qué creen que pasó? Pues sí le hicieron agujeros a la muralla. Toque su cabecita y mencione su apellido. Porque sí le hicieron agujeros a la muralla. Y lo más triste es que le hicieron un agujero al templo. Y le hicieron un agujero a la muralla. Una vez más, con su mano derecha en alto, dígale al Señor: dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero ser obediente de tu palabra. Si a todos los que estamos aquí nos dicen: no muevas el lindero, ¿qué tiene usted que hacer? No le hagas un agujero a la muralla, ¿qué tenemos que hacer? No. ¿Quedó clara la palabra, sí o no? Porque hay una estructura serpiente, hay una estructura reptiliana que quiere invadir, que quiere introducirse y quiere dominar, quiere ejercer dominio en ese territorio, en ese hogar, en esa vida, en la congregación. Dios la reprende esa estructura. No permitiremos que entre a la casa. No permitiré que entre a mi familia. No permitiré que entre a mi familia. Por lo menos diga amén. No permitiré que entre a los hogares. No permitiré que le roben lo valioso. Porque así trabaja. Fue muy clara la instrucción. Dice: no muevas el lindero, no caves pozos, no hagas agujero a las murallas. Y mire qué pasó. Ezequiel 8:7. Después me llevó a la entrada del atrio, y cuando miré aquí, había un agujero en el muro. Y entonces el Señor le dice: observa a través de ese agujero. Dice: observa lo que hacen los sacerdotes y los ancianos dentro del templo. Y entonces el profeta se acercó y miró hacia adentro. Ay, hermanos, dice que hacían abominaciones. Léalo en su casa, porque usted es un anciano y usted es un sacerdote. Usted es un padre de familia y todos sus hijitos están viendo qué haces. Tú eres una madre y tus hijas están viendo cómo vives. Tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, y tus vecinos observan cómo vives. Le hicieron un agujero al templo. Pasó un tiempo y vemos cómo le abrieron también una brecha, un agujero a la muralla. Y ahí entró el enemigo. Fue el ingreso de Babilonia e hizo estragos. Quemó las puertas, se llevó lo valioso, los utensilios del templo, todo el oro, la plata, el bronce que había en el templo, se lo llevó Babilonia. Destruyeron ese santuario en donde una ocasión Dios manifestó su gloria. Se vino abajo.
Y una ocasión los hombres de Jerusalén, el pueblo judío, estaban sentados junto a los ríos de Babilonia y lloraban al acordarse de Sión. Se la pasaban recordando: ¿te acuerdas cuando cantábamos a Dios? ¿Te acuerdas cuando le servíamos a Dios en el santuario? ¿Te acuerdas cuando las enseñanzas eran compartidas en la casa del Señor? ¿Te acuerdas cuando los sabios expresaban la sabiduría de sus labios e inyectaban conocimiento para que el hombre recibiera madurez? ¿Te acuerdas? Y se acercaban los hombres de Babilonia y le decían: cantadnos las canciones de Sión, canten esas celebraciones que ustedes están acostumbradas a hacer. Y decían esos hombres que estaban sentados junto a ese río, decían: ¿cómo cantaremos las alabanzas del Creador si estamos en cautividad? ¿Cuánta gente ha descuidado su comunión con el Creador? ¿Cuánta gente ha descuidado su conexión con el Rey de Reyes? ¿Cuánta gente ha abandonado el amor a la palabra de Dios y ha permitido que seres malignos invadan su cuerpo y ahora los tiene sentados y su lengua pegada a su paladar, que ya no pueden cantar, ya no pueden agradecer, ya no pueden orar, ya no pueden congregarse, ya no pueden asistir porque se sienten mal, están cautivos? Porque dejaron que los invasores entraran. Pequeños agujeros, pequeños detalles, pequeños permisos, pequeñas pausas. Hoy no vamos a la iglesia. Hoy no, hoy no. Son pequeños agujeros, hijo. Son pequeñas pausas. Hoy no tengo ganas, estoy cansado. Y el Señor te dice: ¿quieres venir en pos de mí? Niégate. Toma tu compromiso. Toma con seriedad lo que te he dado y sígueme. Es que es entre semana. Entre semana no dan ganas. Son pequeños agujeros. Gente que antes les servía, yo los veía aquí disciplinadamente, ahora dejan de servir y ya no vienen entre semana. Ya estoy cansado. La vida es muy cansada. Qué terrible. Mucho cuidado. En las Sagradas Escrituras, esto nos debe de llamar mucho la atención, porque en las Sagradas Escrituras vemos cómo en el momento en que llega nuestro Señor Jesucristo a la tierra y comienza su ministerio, nunca antes, oiga esto, nunca antes usted vio a un profeta, a un hombre echar fuera demonios. Comienza este ministerio con la llegada de nuestro Señor Jesús y nos trae toda una revelación de lo que sucede en el interior del hombre y de la mujer. Entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, fíjese, la sinagoga es un lugar de estudio en donde se enseñan las instrucciones de la palabra, en donde los sabios hablan, en donde los mandamientos, en donde los preceptos, o lo que en hebreo es las misbot, se conocen, se entienden, se comprenden, para que la vida cotidiana sea armoniosa. Llega nuestro Señor, el maestro de maestros, sabio de sabios,
Y no comenzó a jugar, sino comenzó a enseñar. Levante su mano y dígale al Padre: Padre, gracias por la enseñanza. Gracias por la instrucción. Comenzó nuestro Señor a enseñar. Y dice que se admiraban de su enseñanza, porque esa enseñanza estaba respaldada con la autoridad de Dios y no como los escribas. Por eso, bueno es que usted, como hombre o mujer, ame la palabra, porque la palabra, al estar dentro de su ser, no permitirá que seres malignos se introduzcan, porque la palabra es viva y eficaz. La palabra es como espada de dos filos que penetra, destruye, corta, desecha, erradica, seca todo aquello que no sirve. Pero vea lo que dice el 23. Cuando estaba leyendo este pasaje, a mí me vino la pregunta y digo: Señor, ¿en la congregación habrá gente así? Mire lo que dice: y aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar. ¿Será que en la congregación haya personas que le hayan dado oportunidad a espíritus inmundos a operar en sus vidas? Si yo le pregunto a usted, usted va a decir: no, yo no. Y entonces, ¿por qué no quieres buscar a Dios? Entonces, ¿por qué no eres disciplinado con las cosas de Dios? Entonces, ¿por qué no amas su palabra? Entonces, ¿por qué no le rindes tu servicio y tu adoración al Creador? Porque esta persona que estaba dentro de la sinagoga no era un inconverso, no era un gentil, era un judío. Era una persona que iba a la reunión para recibir enseñanza. ¿Pero qué tenía esa persona? Un espíritu inmundo. ¿Y cómo se manifestaba? Gritos, pleitos, reclamos. ¿Y por qué? ¿Habrá alguien aquí que sea así, enojón, enojona? Que te ponen en un departamento y ya empiezas a echar bronca ahí, puro reclamo, pleito. Llegas a tu casa y puro pleito. Estás en la mesa y puro reclamo. Vas en el auto enojándote con tu cónyuge, reclamándole. Estás en la sala y andas viendo qué error encontrar para hacer el pleito y hacer un reclamo. ¿Qué indica eso? Que el espíritu está contaminado o la persona está contaminada. Pero mire cómo en el momento en que nuestro Señor comienza a enseñar, ese hombre se liberó. Y hoy el Señor a muchos de ustedes los va a liberar. A muchos de ustedes los va a liberar. A muchos de los que me ven por las redes sociales, Dios los va a liberar. Y mire lo que habló esta estructura maligna, porque no era el hombre, era el demonio. ¿Qué tenemos que ver contigo? ¿Qué se cree el pastor para dar órdenes aquí en mi casa?
Pero es que dijo que fuéramos a la oración. Por cierto, el próximo sábado es reunión de oración. Ahí nos vamos a dar cuenta cuánta comunión hay con Dios. Pero ¿por qué tengo que ir yo? ¿Qué no se da cuenta que 6 de la mañana es cuando mi cuerpecito está recibiendo todo el descanso? ¿Por qué tengo que ir? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no vayas, mi amor. No, no te enojes. No te enojes, chula. No te enojes. Es un demonio que no te permite tener comunión con Dios. ¿Qué dice aquí? ¿Qué tenemos que ver contigo? Porque alguien que tiene cercanía con Dios, cuando escucha oración, ¿qué dice la persona? Oración. Ayuno, ayunamos. Culto, vamos a la... Yo me alegré con los que decían a la casa del Señor iremos, porque hay una conexión. Pero cuando no hay eso, hay estructuras diabólicas que impiden y dicen: no vayas, no hay necesidad, tú ya eres salvo. ¿Qué tienes que ir a la reunión tú? Revíselo, porque Dios ha enviado esta palabra para más de 2. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Bien que saben los demonios cuál es su final. Y entonces, ¿usted va a seguir a una estructura que está destinado a la muerte? ¿Usted va a seguir consejos que te llevan a la muerte? Hoy no vayas a la iglesia, no vayas a... En el nombre de Jesús enmudece. Vamos a servirle a Dios. ¿Vas a seguir a alguien que te lleva a la muerte? ¿Te vas a convertir en seguidor del que te lleva al fracaso? No, perdóneme, pero no. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. El que no dejara padre, madre, esposa, esposo por causa de él, no es digno de ser su discípulo. ¿Está quedando clara la palabra? Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. ¿Qué tenemos que hacer cuando alguien te dice: hoy no vamos a la iglesia? Cállate y sal de él en el nombre de Jesús. Estoy cansado, estoy cansada. No, hijos. Cuando sea el momento de buscar a Dios, con todo mi corazón te buscaré y te honraré. ¿Están aquí? Estaba en esa sinagoga una persona con un espíritu inmundo. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, lo atormentó. Estaba atormentando ese cuerpo. Levantemos nuestra mano derecha y digamos al Señor: Señor, líbrame, libérame, límpiame. Se ha quitado de mi vida toda contaminación, toda afectación de espíritus malignos. En el nombre de Jesús somos libres. Gracias a mi Señor Jesucristo. Entonces, prestemos atención, porque una de las cosas que operan los espíritus malignos es precisamente cuando la palabra se comparte, comienzan a salir, a incomodarse, a moverse de un lado a otro. Presten atención a esto. Solo que sea algo muy así, una emergencia de corredor de velocidad, entonces sí. Pero mientras, ponga atención, porque mire, al estar viendo en las Sagradas Escrituras,
encontramos algunos verbos de acciones que operan, que emplean, que trabajan estas estructuras. Vamos a verlas. Así rápidamente los vamos a ver en forma de listado. Número 1, tientan, promueven la tentación. En griego es peirazo. Ponen trampas. Y una de sus trampas es ofertarte logros o resultados sin esfuerzo. Te oferta el enemigo, Dios lo reprenda, lo gratis y lo fácil. Sexo fácil, matrimonio fácil, dinero fácil. Esas son sus trampas para que el ser humano le abra la puerta y entonces ese cuerpo sea invadido y le sirva a la estructura de maldad. Examina cuáles son tus necesidades y cuáles son tu naturaleza. Cuando usted no tiene dinero, llega la trampa del dinero. Cuando usted se siente solo o sola, llega la trampa de la invitación. ¿Buscas pareja? Dale clic. Cuando usted carece de salud, te llega la oferta y te dicen: bruja, super bruja, te sana de cualquier dolor. Y siempre trabaja el enemigo en donde hay necesidad. Por eso pongo Mateo capítulo 4, porque mi Señor, cuando tenía hambre, le dijo: si eres hijo de Dios, y que estas piedras se conviertan en pan. Quiere solucionar problemas de manera fácil y gratis. Nadie, por eso en sus correos de muchos de ustedes van a recibir invitaciones de que has ganado una gran cantidad de millones, nada más que tienes que mandar un correo a Costa de Marfil, porque allá está la señora o el señor que te va a donar ese dinero. Pero mándale tus datos. Y como tú estás necesitado de recursos, ahí estás mandando tu información. Pero para liberar ese recurso necesitamos $1,000. ¿Cómo así? Puras trampas. Así trabaja el mundo espiritual. Por eso usted debe de tener muy claro el Salmo 121. Alzaré mis ojos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Hay que mirar al que nos da la vida. Los que son carentes de reconocimiento, los que les gusta siempre estar en el protagonismo, también les dice: ¿cómo es que estás muchos años ya en esta iglesia y no te han ungido, no te han reconocido? Si nada más debías de ver el porte que tienes. Tú ya estás listo para ir a las galaxias y ser un predicador intergaláctico. Aquí no te reconocen, manito, y hasta te dice manito. Pon tu iglesia, manito. Y como tiene una familia numerosa, no, pues tengo el chico bandón. Eso es la banda
pero no la iglesia. Porque Satanás te dice: tú debes de ser reconocido. No te han ungido aquí, no te han ungido, no te han ungido. Estás ciego. Tantos talentos que tienes, mira las manos, hasta las tienes bien gordas de tanto talento, de tan lento talento, de que no hace nada. Esas son las estrategias diabólicas. Vamos al segundo verbo: hostigan. Segunda de Corintios 7:5. En griego es deslibo. Esto significa que aprieta, restringe, dificulta, causa problemas, bloquea, hace que la persona, fíjese, tienes un problema en el trabajo, tuviste una diferencia con el supervisor, y luego el de vigilancia no te dejaba salir, y luego sales y el auto está ponchada la llanta, y luego ya arreglas la llanta y te enfrentas allá en el semáforo con alguien que te quiso ganar el paso. Llegas a la casa y la esposa está esperándote súper airada porque te tardaste mucho, y luego los hijos chille y chille y pelea y pelea. ¿Cómo termina ese hombre? Explotando. ¿Y quiénes celebran esa acción? Los demonios. Por eso a la primer señal que tú veas un bloqueo, algo adverso, algo que no está bien, inmediatamente levante su mirada al Creador y dígale: Señor, ¿no quieres que vaya allá? ¿No quieres que haga esto? Tú dímelo. Yo no me voy a aferrar a hacer algo que tú no quieres que haga. Porque después de muchas veces dicen: vamos a celebrar el cumpleaños de tal familiar, y hermanos, la celebración termina en una discusión terrible. ¿Y quiénes celebran esa discusión? Los demonios. Así trabaja el mundo espiritual. Número 3, atormentan. Lucas 6:18. Esta palabra en el griego es ócleo. Dice que mucha gente estaba atormentada por demonios. Y por lo regular, esta palabra ócleo está relacionado con dolores o alteraciones en el cuerpo físico, como lo que vemos en el caso de la mujer que estaba encorvada. Sus huesos estaban dañados. La famosa artritis es un tormento espiritual. Pero también ócleo tiene que ver con los trastornos mentales. Cuando ves cosas que no son reales, cuando te imaginas cosas que no son ciertas, la mente está intoxicada de cosas que no son realidad. Ves que alguien está hablando con la otra persona y piensas que esa persona está hablando mal de ti, y estás imaginándote algo que no es real. Vas y inclusive llegas con la persona y reclamas y dicen: ¿qué están hablando de mí? Y ellos se quedan así como: no, de ti ni nos acordábamos, mano. ¿Cómo no? Si hasta se me quedan viendo. Y ya estás peleando. Ese es un tormento espiritual. Por eso puse aquí 2 ejemplos. La mujer que llevaba 18 años encorvada por el problema de los huesos, y el rey Saúl. Venía ese espíritu malo y lo atormentaba. Lo que hoy en día la psicología lo llama como el trastorno
o ¿cómo se llama cuando es de doble bipolaridad? Por un momento está ja, 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 y de repente surge la ira. Hace unos días, hermanos, atendíamos a una persona, mi esposa y yo, y estábamos sentados, estábamos comiendo, entre comillas, a gusto, porque una persona que tiene ese problema, pues ya no sabe uno en qué momento se va a surgir el tigre, ¿no? Entonces está uno así como que... Pero es una contaminación espiritual. ¿A causa de qué viene esto? También pongo ahí Mateo 18. Dice la Biblia, esto hay que entenderlo, dice la Biblia que hubo una persona que tenía una deuda menor con uno de sus vecinos y otra persona tenía una deuda mayor con su patrón, con su amo. Y entonces el amo o el patrón le dice a esa persona, debido a la presión, debido a la opresión, a la preocupación que tenía, le dijo: no te preocupes por la deuda, queda saldada la deuda. Le perdonó la deuda. Y el otro señor que le debía al que debía, también va y le dice: ¿qué crees? Que no tengo para pagarte, estoy oprimido, está la cosa difícil. Dice que esa persona no tuvo misericordia, sino que lo metió a la cárcel. Fíjese. Y cuando se entera el patrón lo que había hecho esta persona, le dio instrucciones a los verdugos para que lo atormentaran. ¿Quiénes son esos verdugos? Espíritus demoníacos, para que atormentaran al que no había perdonado. ¿Qué aprendemos de esto? Muchas de las enfermedades corporales, muchas de las enfermedades en nuestro cuerpo físico son por causa de la falta de perdón. Todo lo que tiene que ver con las entrañas, todo lo que tiene que ver con los huesos, es la falta de perdón. ¿Qué será que me duelen los huesos? Perdona, mi hijo, arrepiéntete. ¿A quién has hecho sentir mal? Es que se me están deteriorando, se me están enchocando. Corrige, sé misericordioso, bota de ti el odio, el rencor y perdona. Pero es que yo no tuve la culpa. Mi Señor Jesús no tuvo la culpa y fue a la cruz del Calvario, y de su boca salió la declaración: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El mejor ejemplo del perdón es nuestro Señor. La falta de perdón es como si tú te tomaras una botella de veneno y quisieras que al otro le fuera mal. No, tú eres el que te estás haciendo daño. Tú eres quien te está haciendo daño. Esa actitud de no pedir perdón o no perdonar al que te hizo daño. ¿Quedó claro? La iglesia de Jesucristo debe de conocerse por ser una iglesia que no guarda rencor en su vida, ni odio, ni resentimiento, porque es una iglesia sabia, que no se va a estar tomando el veneno esperando que al otro le vaya mal. No, todo lo contrario. Nadie está exento de probar la mirra con el vinagre. Nadie está exento. Mi Señor en la cruz del Calvario lo probó, pero no se lo tomó. Todos estamos expuestos a probar la traición, la ingratitud, la rebelión, el abandono. Pero no te comas esa acción, deséchalo, porque el Señor nos vino a dar libertad, nos vino a ser libres, nos vino a levantar de una manera especial.
Otro verbo es el verbo obligan. Marcos 9:20. Esparazo en griego. Y eso significa compulsión. Obligan a la persona a fumar. Es que no puedo dejar de fumar. Es un demonio que te obliga a intoxicar tus vías respiratorias. Es que no puedo dejar el alcoholismo. Es un demonio que te está hostigando para que destruyas tu hígado, tu aparato digestivo, tus riñones, y entonces termines postrado en una cama, dependiendo de las diálisis que hacen a causa de que los riñones ya no funcionan. Y es lo que quiere hacer las estructuras diabólicas. También una manera de compulsión es la comida, la abundancia de comida. Es un espíritu maligno que cuando entra la persona en ansiedad quiere estar come y come. Eso no es bueno también. Lo contrario también es la falta de comida. Cuando la persona se provoca el famoso vómito porque se ve que está pasada de kilos, y para dar dizque una imagen delgada, ¿cómo se le llama ese término? Anorexia, ¿no? La anorexia se provoca en el vómito. Es un demonio que está viendo, que está haciendo que tú veas de manera distorsionado tu cuerpo. Necesitas liberación. Pero también la persona que habla mucho. En la multitud de las palabras hay pecado, y es lo que provoca el enemigo. ¿No se ha dado cuenta? Hay personas que no las callas por nada, hable y hable. Es un demonio. El hombre prudente guarda silencio, el hombre sabio guarda silencio, responde cuando debe de responder y no se la pasa llamando la atención. No sé si ha visto usted esas personas que hasta en los restaurantes o en los parques alzan la voz. No, es que ya, es un demonio que trae esa persona. Quiere llamar la atención. Es un demonio. No se enoje, es la palabra. Siguiente verbo: esclavizan. Tito 3:3. La persona, esta palabra doulos, habla de un siervo, un esclavo que llega a amar tanto lo que hace. Lo puedes usar para lo bueno o para lo malo. Un doulos para Dios es alguna persona que está comprometida, pero en este caso no es así. Es una persona que está esclavizada por demonios y provocan que tú te conectes con acciones de maldad, que seas una persona rebelde, que guarde odio, manifiesta envidia y una terrible violencia opera en su vida. Es un demonio, es una contaminación demoníaca. Pero también contaminan. Romanos 6:19, acatarsia. Promueven la inmoralidad e impureza sexual, depravaciones, fornicación, la masturbación, y hacen que la persona se sienta sucia. Son espíritus inmundos que están operando para invadir el cuerpo del creyente. Otro verbo, engañan. Hechos 16:17. En el griego es la palabra planos. Y esto significa que son estructuras malignas que seducen, corrompen a la persona, colocando o anteponiendo
una gran contaminación de adulación y de orgullo. Dice la Escritura que a Pablo le salió una muchacha que tenía espíritu de adivinación y le decían: ustedes son siervos del Dios Altísimo. Pregunto, ¿estaban diciendo una mentira? No, pero lo hicieron por varios días. Y ahí Pablo tuvo discernimiento y dijo: no, esto ya no viene de Dios, esto es un demonio. ¿Y qué hizo? Reprendió a ese espíritu y la muchacha quedó libre. Tenga mucho cuidado, porque la adulación, cuando alguien te adula, puede ser que quiere ver tu caída. Pero también ten cuidado, porque cuando alguien te menosprecia ni te valora, también está operando un demonio para que tú te sientas como que no tiene caso, yo no tengo el llamamiento, no, yo no sirvo para esto. Mucho cuidado, porque así trabaja esta estructura diabólica. Por un lado te adula o por otro lado te menosprecia. Por un lado te reconocen, por otro lado te hacen a un lado. Así trabajan estas estructuras para que contamines tus pensamientos y tu corazón. Engañan. Cuando te dicen: ay, qué bonita está usted, mucho cuidado, hijita. No le vaya a hacer como ya me dijeron: ay, y mi viejo ni siquiera me dice nada. Tenga cuidado. Un espíritu quiere fastidiarla o fastidiarlo. También a usted, varón: ay, qué lindos ojos tienes, y tus ojos están bizcornetos. No, sea usted un hombre o una mujer guiada por Dios para no contaminar su vida. ¿Qué número vamos? 8. Debilitan, estas estructuras malignas también debilitan. Hebreos 12:12. Pareimi, o sea, enferman, producen cansancio, se anteponen para interrumpir la atención a la enseñanza o al consejo. Hay que tener mucho cuidado con esto. La gente, cuando comienza la predicación y comienza a cerrar los ojos y a empezar a dormirse, tiene un demonio, porque no quiere esa estructura diabólica que tú escuches la enseñanza. Biblia para comprobar. En el libro de Hechos dice que estaba un muchacho llamado Eutico y Pablo estaba enseñando. ¿Y qué estaba haciendo ese muchacho? Empezó a entrar en sueño. ¿Y cuál fue su resultado? Cayó del tercer piso y murió. ¿Logró esa estructura su objetivo? Sí. Te aparta de la enseñanza. Por eso, cuando vaya usted manejando y pone usted una enseñanza en su auto, no va a faltar quien le diga: ya. Pon, ¿qué banda es la que está de moda? Pon la banda fulana de tal, hombre. Pues, otra vez predicación. Ya. Cuando la persona se opone a la enseñanza, o cuando apenas comienzas a escuchar una lectura de la Biblia y estás con tu Biblia y estás: porque de tal manera amó Dios. Ay, qué paz me da leer la Biblia. ¿Cuál? Hay estructuras que interrumpen y bloquean. Se anteponen. Hoy no vas a la reunión, ya se te puso ahí. ¿Sabes que va a haber una enseñanza o no? ¿O a qué venimos a la casa del Señor? ¿A perder el tiempo? No. Venimos a aprender. Pues se te antepone. Dicen: no vamos. Y por último, estas estructuras también matan. Quieren desaparecerte.
quieren que tú pierdas la conexión con la vida. Eso lo encontramos en Marcos 9:20 y en Hechos 20:9. Dice que esa estructura arrojaba al niño al fuego para matarlo, lo arrojaba al agua para matarlo. En Hechos 20 vemos a Eutico adormeciéndolo para matarlo. ¿Cuántos verbos vimos hoy? 9 verbos. 9 verbos. Termino con esta invitación que nos hace nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mateo 11:28. Mira lo que el Señor te dice: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados. Vivir en una contaminación, hay que entender esto, porque hay mucha gente que dice que, porque saca el texto, dice que los que estamos en Cristo, el maligno no los puede tocar, y es una realidad. Cuando tú estás en Cristo, cuando tú desarrollas la obediencia a los mandamientos de Dios. Pero si tú mueves linderos, pero si tú haces agujeros a la muralla, eres tú el que le estás abriendo la puerta a esas estructuras. Y esas no juegan, dicen, le entramos, y hacen su trabajo de destrucción, de invasión, y quieren debilitar y enfermar. Hoy el Señor nos trae esta palabra porque estamos viviendo tiempos finales, y no vayas a vivir engañado, haciéndote ver esas estructuras que tú estás bien. No, tú estás bien, y hasta te hablan y te dicen: oh, oye, tú estás bien. Y el Espíritu de Dios y tú saben que hay cosas que no están bien. El engaño diabólico te va a venir a decir: oh, qué hombre tan responsable, tan trabajador. Oh, qué mujer. Porque así trabaja el engaño. Y el Espíritu de Dios te estará diciendo: esto no está bien. Y tu propio espíritu te dirá, porque hay una conciencia que te dice: lo que estás haciendo no está bien. Venid luego, dice el Señor, y entremos a cuentas. Si algo podemos ver es que la presencia de nuestro Señor Jesús promueve la libertad, y Él está en medio nuestro. Quizás tu cuerpo ha tenido alguna manifestación de dolor o enfermedad, puede ser por el ámbito espiritual, pero hoy Dios quiere sanarte. Probablemente has estado pasando por un momento de miedo, de temor. Hoy el Espíritu de Dios te trae libertad. Probablemente las cosas no estén bien en casa, pero hoy el Señor quiere restaurar tu matrimonio, tus hijos, tu familia, tu economía. El Señor nos trae descanso a nuestra vida. Por eso el Señor dice: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Atendiendo a la voz del Espíritu de Dios, si alguno de ustedes necesita descanso, reposo y bendición en su vida, yo le voy a invitar que pase al frente. Quiero hacer una oración por usted.
Si usted necesita un cambio, una transformación, salud, sanidad en su cuerpo, pase al frente. Quiero orar a nuestro Padre.